quiero hablarle de, no sabía cómo ponerle, si esquizofrenia, si locura, pero finalmente le puse el contacto con la realidad. Y tenemos que partir del hecho de que somos seres tripartitos: cuerpo, alma y espíritu, y que hay un mundo en el cual nos movemos, un mundo físico, pero que también hay un mundo espiritual, y que nosotros tenemos dos realidades. El Señor Jesús dijo: yo no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Y además también nosotros sabemos que nuestro espíritu fue vivificado por el perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Entonces tenemos dos realidades: una material, podemos decir, una física, que tiene relación con el mundo, y una espiritual, que tiene relación con el reino de Dios y con Dios mismo. Entonces cuando nosotros hablamos del contacto con la realidad, hablamos de la normalidad de las cosas, ¿verdad? De un estado normal de relaciones de las cosas o de las personas. Y la realidad con la que más tenemos contacto es la que va a gobernar nuestra vida. La pérdida del contacto con cualquiera de las dos realidades en el mundo, oiga bien, en el mundo, el contacto con la realidad de una persona se le llama locura. Una persona que perdió el contacto con su realidad es una persona que está enfrentando un problema de esquizofrenia o un problema de locura. Y usted dirá: ¿y qué tiene que ver eso con lo espiritual? También hay una locura espiritual. También hay una locura espiritual. Bueno, mire pues, una de las cosas por las cuales el Señor quiere evitarnos la pérdida del contacto de la realidad con Él, es que una de las causas por las cuales el Señor quiere evitar que perdamos el contacto de nuestra realidad con Él, es que vamos a tener que enfrentar otra realidad, que es el mundo. Y para mantenernos en contacto con la realidad de Él establece su palabra. Gracias, hermano. Él establece su palabra, establece sus mandamientos. Y en Deuteronomio capítulo 28, en el libro de Deuteronomio capítulo 28, en el verso 28 dice que cuando vienen todas las maldiciones de la desobediencia, dice: yo te heriré, o te herirá el Señor con locura, con ceguera y con turbación de corazón, y andarás a tientas a mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad. No serás prosperado en tus caminos, más bien serás oprimido y robado continuamente, sin que nadie te salve. La desobediencia tiene esta maldición. Pero, y lo dice, usted puede leer todo Deuteronomio 28, también que hay bendiciones, y las bendiciones son como consecuencia de la obediencia, y Él establece su palabra y sus mandamientos para que nosotros no perdamos de vista nuestra realidad con Él, una realidad espiritual, que nosotros tengamos el contacto claro para poderlo oír, para poderlo amar y para poderlo honrar, y tener una comunicación, o sea, un contacto real con Dios. Por otro lado, hay una locura, hay una esquizofrenia, hay una pérdida del contacto con la realidad que el hombre puede sufrir. Y desde el punto de vista de la psicología o la psiquiatría, se establecen síntomas, ya no se me estén moviendo, por favor. Se establecen síntomas positivos y negativos. Desde el punto de vista de la psiquiatría, ya estoy hablando de la pérdida del contacto físico.
Y algunos de los síntomas positivos de la pérdida del contacto de una realidad en el mundo pueden ser algunas alucinaciones, que generalmente pueden ser causadas interiormente en la persona por lo que oye, o por lo que oye ella adentro de sí misma. Puede ser causada por su tacto, por lo que ella ve, pero adentro de sí misma. Y lo que gusta y olores, también puede tener alucinaciones por lo mismo que está pasando en su interior, porque perdió un contacto con la realidad externa. Puede tener alucinaciones, ¿verdad? Puede estar un poco de cebolla picada ahí, y para ella puede ser papas fritas, ¿verdad? Y porque eso es su rollo interno. Entonces puede tener alucinaciones. También puede tener delirios. Y el delirio no es más que la manifestación de una convicción errónea. Aunque su razón le esté diciendo que eso no es, ella dice adentro de sí, esto es. Puede decir que es un pájaro el que está volando, ¿verdad? Tiene delirios. O tiene trastornos de pensamiento. Trata de hablar con un pensamiento trastornado, no hila bien sus ideas. Hermano, nos va a predicar o nos va a hablar de psiquiatría. Mire, pues, solo le quiero dar los síntomas en lo físico, porque así quiero que me entienda lo que le quiero hablar, el contacto de la realidad espiritual. También tiene angustia, tiene palpitaciones muy fuertes de su corazón, se mantiene muy ansioso, tiene insomnio, a veces tiene mareos, tiene náuseas, tiene trastornos respiratorios, tiene algunos síntomas, por ejemplo, de motricidad. Por ejemplo, no tiene una cordura para hablar, para caminar, va haciendo un montón de movimientos o marchando, o perdió el contacto con su realidad. Está haciendo cosas que los normales no están haciendo, que la gente normal no está haciendo. Y me llama la atención esto, que en los síntomas negativos que la psiquiatría habla de la pérdida del contacto con la realidad en lo físico, y es que manifiesta una pobreza afectiva, como que nadie lo quiere, como que nadie lo entiende, como que nadie lo apoya, como que a nadie le interesa. Fíjense qué tremendo, ¿no? Y también tiene una pobreza de pensamiento. Tiene una pobreza de pensamiento. Por lo tanto, tiene una pobreza de conocimiento. Tiene un síntoma que se llama abulia. La abulia no es más que la falta de energía. Está sentado, está por allá en una esquina, no le interesa, no tiene fuerza, no tiene ganas de hacer nada. Se llama abulia, y lo acompaña una apatía, que es el desinterés por lo que se mueve y se hace a su alrededor. Hay otro síntoma que se llama anedonia, que es la dificultad para experimentar placer. Por ejemplo, puede estar la gran fiesta y el mejor de los payasos enfrente, que él solo está viendo, ¿verdad? Y le da igual. Se llama anedonia, ¿verdad? La anedonia, eso es no tiene reacción ante el medio, y entonces eso genera una insociabilidad. Se hace insociable. No puede mantener una relación armoniosa con los demás. También tiene problemas de conocimiento y de atención a las cosas. Muy bien.
Se parece un poquito a lo que le quiero plantear. ¿Por dónde va? Por la Biblia. Voy a quitar esto que tenía yo acá y mire. Entonces, el contacto con la realidad allá en el mundo, en lo físico, presenta una serie de síntomas que lo hacen totalmente desinteresado, tiene sus propios rollos, tiene sus propios asuntos, está desinteresado, está sin placer, está sin gusto, está sin ánimo, está sin energía, porque perdió el contacto con su realidad. Ahora le quiero decir que mucho cristiano también perdió el contacto con su realidad. Mucho cristiano perdió el contacto con su realidad espiritual. Entonces estoy hablando de una locura física y una locura espiritual. El cristiano que perdió contacto con su realidad espiritual dejó de ver a Dios como Dios. No le interesa. Tiene sus propias alucinaciones, tiene sus propias formas de hacer las cosas. Y 9:23 de San Lucas dice: si quieres tú ser mi discípulo, tienes que hacer las cosas como yo mando, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, tiene delirios. También el espiritual tiene delirios. Tiene convicciones enfermizas. Siquiera fuera como antes era, siquiera fuera como hacía yo esto, así como hacíamos lo otro. Cuando empezó la iglesia, hacíamos así, pero eso ya se quedó. Ahora son cosas nuevas que el Señor está haciendo. Entonces ya debemos dejar las alucinaciones internas personales dañados por los resentimientos, insatisfacciones, inconformidades, porque producen una ausencia de contacto con la realidad espiritual. Entonces, mire, tiene trastornos del pensamiento el cristiano. Porque cuando deja de percibir a Dios como tal, sucede que, yo le explicaba que mucha gente tiene a Dios como parte de él, parte de sí. Cada hombre a veces tiene a Dios como una parte de él. Entonces piensa que con ir a la iglesia un día, con leer un ratito la palabra, con algunas cosas, va a llenar su necesidad real de su espíritu. Y cada día, en lugar de aumentar su gozo, en lugar de aumentar su contacto, en lugar de disfrutar su realidad, cada día se enfría más. En lo físico, el esquizofrénico que no recibe atención, cada día se agrava y se deteriora su estado. El cristiano, cada vez que pierde su realidad y se aleja, y se aleja, y se aleja de la palabra, se aleja del Señor, también va a agravar, va a hacer más grave su estado espiritual. Entonces, esa forma, nosotros tenemos que irla viendo, porque entonces en lo negativo que plantea la psiquiatría allá en la locura, hay una pobreza afectiva. Y mucho cristiano, por falta de contacto con su realidad de quién es Dios y quién es Él, por una ausencia de identidad, empieza a valorarse por lo que los demás piensan. Pero el cristiano en su realidad debe valorarse por lo que Cristo hizo por él. Entonces empieza a tener en ese deterioro de su contacto con su realidad espiritual, que es Cristo, empieza a tener una pobreza afectiva. Pastor, por favor, ore por mí, porque a usted sí Dios lo oye, por favor, ore por mí. No, si hijo soy yo, hijo eres tú.
por favor, pastor, ¿puede hacer esto? ¿Puede hacer lo otro? Sí puedo y con mucho gusto, para eso me han puesto, pero usted no debe perder de vista su contacto con la realidad de quién es usted y quién es su Dios. Entonces no debe haber una pobreza afectiva, ni debe haber una pobreza de pensamiento. Cuando la gente cristiana pierde su contacto con la realidad y tiene una pobreza de pensamiento, es aquel cristiano depresivo que pierde de vista sus esperanzas, que pierde de vista las promesas, que pierde de vista las oportunidades, que pierde de vista que él es el escogido de Dios, que no él escogió a Dios, sino que Dios lo escogió a él. Entonces tiene que ir enriqueciendo su pensamiento hacia la realidad para salir de esa locura. De esa locura. También tiene que salir de su abulia, o sea, su falta de energía. Vamos a hacer eso, hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ay, hermano, siento la energía, dice aquella caricatura, ¿verdad? Con una pereza. Y dice Romanos, en el servicio, en la atención, no perezosos, dice, sino diligentes. Entonces mire, la bulia se tiene que quitar. Tiene que, el cristiano que no tiene energía, hermano, que no tiene fuerza, vigor, es un hermano que perdió contacto con la realidad espiritual. Por lo tanto va a tener apatía, no va a querer hacer nada. Entonces va a tener otro síntoma, que va a tener dificultad de experimentar cosas nuevas. La anedonia. Va a tener dificultad porque va a tener miedo. Entonces se va a hacer insociable. Uy, estos hablan lenguas, a mí me dan miedo, me voy a quitar ahí. Estos hablan jerigonza también, aquí me quito. Este ya empezó a temblar, me voy a ir por allá, ¿verdad? Entonces va a tener un problema de anedonia, ¿verdad? Y se va a hacer insociable. ¿Ustedes van a entender? Entonces va a tener problemas del conocimiento de la palabra, porque perdió el contacto con su realidad, y a la pérdida del contacto con la realidad se le llama locura. Se le llama locura. Y la locura es el contacto, es la pérdida del contacto con la realidad. Entonces, y la pérdida del contacto con la realidad, que es la locura, dice que viene como consecuencia de la desobediencia con la cual te herirá el Señor. Deuteronomio 28. Por eso fíjense que en Proverbios capítulo 1, verso 2 dice: para aprender sabiduría y disciplina, para comprender discursos inteligentes. Mire, ¿para qué se escribieron los proverbios? Desde el verso 1 dice: proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría y disciplina, para comprender discursos inteligentes, para adquirir instrucción y prudencia, honestidad, justicia y equidad, para volver sagaces a los inexpertos y dar a los jóvenes conocimiento y prudencia. El sabio que los escuche será más sabio, y el inteligente será más hábil. Se entenderán los dichos y el lenguaje figurado, las palabras de los sabios y sus enigmas. Respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Bueno, entonces hay un contacto con la palabra, porque la palabra es luz, la palabra es vida, la palabra es agua, la palabra es fuego, la palabra es martillo, la palabra es espada, la palabra es escudo. La palabra es la que nos va a nosotros a tener firmes
manteniéndonos en contacto con la realidad espiritual. Me voy dando a entender. Si no empiezo, hermano, para eso me pagan. Empiezo otra vez. El mundo entonces algunas veces dice que los cristianos estamos locos, porque nuestra locura no es la locura de ellos. En el mundo hay una locura, pero allá es una enfermedad. Y piensan que la enfermedad de ellos tenemos los cristianos. Y que perdimos el contacto de la realidad con ellos. Y eso es cierto. Perdimos el contacto de la realidad con el mundo, porque el mundo va hacia la perdición, pero el cristiano va hacia la salvación en Cristo. Entonces mire pues, Segunda de Corintios capítulo 5 verso 13 dice: porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Cuando los cristianos empiezan a perder contacto con la realidad espiritual, con la realidad que plantea la palabra, no entienden las cosas espirituales. ¿Cómo se lo planteara yo, hermano? ¿A quién encuentro de loco? O con reacciones de locuras, ¿verdad? Los 11 apóstoles del Señor. Se recuerda que las mujeres fueron al sepulcro y ya no hallaron al Señor, y que vinieron corriendo a Jerusalén para decirle a los discípulos que el Señor ya no estaba en la tumba y que había resucitado. Eso, si los del canal me ayudan, creo que está en San Lucas 24, 9 o 10 por ahí, ¿verdad? Ayúdenme ahí. Cuando ellos regresan del sepulcro para anunciar a los demás discípulos, iba María Magdalena, iba Juana, María, la madre de Jacob, y también las demás mujeres con ellas se referían estas cosas a los apóstoles. Y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Miren en la RBA, si lo pueden poner los hermanos ahí. Miren, en la RBA, ¿qué dice? Mas a ellos le parecían como locura las palabras de ellas y no las creyeron. Y no el Señor Jesús les había planteado una realidad en la que ellos habrían de ver la resurrección de Él al tercer día. Quiere decir que ellos habían adoptado la realidad del mundo otra vez y habían perdido el contacto con la realidad espiritual que el mismo Señor Jesús les había planteado. A ellos les parecía locura decir, ¿cómo estas locas vienen a decirnos que el Señor resucitó? Y no, el Señor les había dicho, pues es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero que al tercer día se levante. Pero a ellos les pareció una locura. ¿Qué significa eso entonces? Que habían perdido el contacto con su realidad espiritual. Sí me voy a entender, ¿verdad? Sigamos pues. Entonces, mire, la sabiduría que Dios plantea a través de los proverbios que está diciendo, y que hay que desarrollarlos a través de muchos procesos, es una sabiduría que plantea una realidad espiritual.
Esa es la sabiduría de Dios. Pero hay una sabiduría humana. Y en esa sabiduría humana puede crecer el conocimiento mediante el raciocinio de las cosas o la investigación a través de del razonamiento de las cosas. Y puede ser una realidad científica. Pero en esa realidad científica, en el conocimiento del mundo, no se llega a conocer a Dios. Y como el hombre tenía esa realidad y la sabiduría de Dios estaba puesta en su palabra, entonces sucede que en la sabiduría de Dios, el hombre que tenía otra supuesta sabiduría que le sirve para vivir materialmente, no entendió ni conoció a Dios en la sabiduría de Dios. Porque el contacto que tiene el mundo es con otra sabiduría. Es una sabiduría académica. Pero el contacto con Dios es una sabiduría que no deja de ser académica también, pero que es espiritual. Mire, vamos a 1 Corintios 1:18. Que me ayuden los hermanos allá. Y dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Mírese a Pablo, eso ya voy yo en 2 Corintios aquí. 2 Corintios 11:16 dice: que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como loco, dice, para que yo también me gloríe un poquito, dice. En el verso 17 dice: lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, dice, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Los sabios, dice ahí, mire eso. Entonces, mire pues, ¿qué dice 1 Corintios 1:18? Que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ah, bueno, ¿por qué a los que se pierden es una locura la cruz? Porque su realidad es otra, es material, y no entienden la realidad espiritual. Primera de Corintios capítulo 1 verso 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ya se lo expliqué, ¿verdad? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, es una locura en relación a la realidad del mundo, pero es una verdadera oportunidad de gloria la que tenemos cuando se nos predica la palabra para salvación eterna, porque nos están presentando la realidad espiritual, nuestro contacto con la realidad espiritual. Verso 22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Verso 23: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura,
Mas para los llamados, judíos o griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero es una locura. Qué tremendo, ¿va? El asunto está, entonces, que en el mundo hay un hombre natural, pero en el reino de Dios hay un hombre espiritual. Entonces, el hombre natural no entiende la realidad espiritual. Sin embargo, el hombre espiritual juzga todas las cosas y entiende todas las cosas. El hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, porque su realidad es natural. Y la realidad del cristiano es sobrenatural, porque el espíritu es sobrenatural y Dios es sobrenatural. Yo sí quisiera que esto le quedara claro. Vamos a 1 Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se deben discernir espiritualmente. Entonces está hablando de una realidad espiritual. El asunto que yo quiero hacerle énfasis es que hay cristianos que perdieron de vista su realidad espiritual. Como hay en el mundo gente, hombres naturales, que perdieron también su realidad espiritual, su contacto con su realidad física, y están llamándose esquizofrénicos, locos, dementes, o no sé cómo le podría llamar. Podríamos decir que en la iglesia la gente que pierde el contacto con su realidad espiritual tiene una esquizofrenia espiritual. Apóstol, usted está diciendo que yo soy loco. Yo no estoy juzgando a nadie. Yo estoy exponiendo los síntomas y la caracterización del contacto con la realidad. Mire el verso 15 de 1 Corintios capítulo 2. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pero ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Bueno, ¿eso es espiritual o es material? Entonces, si se tiene la mente de Cristo, ¿cuándo vieron a Chicopalao al Señor Jesús? ¿Cuántos lo vieron amedrentado, asustado? Ahí vienen los fariseos, ahí vienen, esos no me quieren, los fariseos no me quieren, los saduceos no me creen. Entonces yo, pues vámonos. ¿Cuándo vieron ustedes al Señor Jesús así? Jamás, jamás. Hasta se paraba y les decía: hipócritas, hijos del diablo. Si ustedes fueran hijos de Abraham, me conocieran a mí, y yo fui antes que Abraham. Peor los dejaba a los pobres, ¿verdad? Porque ellos entendían su realidad religiosa y el Señor les estaba hablando de una realidad espiritual. Ellos pretendían estar en una realidad espiritual y no entendían ni siquiera las cosas del espíritu. Entonces tenemos que visualizar la realidad
natural y la realidad espiritual. En la realidad natural, el que pierde el contacto con la realidad, con esa realidad, está loco. También el que pierde su contacto en la realidad espiritual, en su realidad espiritual, está loco. O sea, es patológico, es enfermizo. Dice Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el esquizofrénico, el loco, dice que padece de abulia, que no tiene energía, entonces tiene apatía. Y en la realidad espiritual dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tengo tiempo para hacer y buscar al Señor. Tengo gozo, tengo energía, tengo deleite en la casa del Señor. Voy a buscar al Señor. Entonces, pero el que no siente eso perdió contacto con su realidad. No le haga caso. Tiene problemas de conocimiento de la palabra. Se hace insociable. Como que no le caigo bien a nadie, quiero saludar a este, no me deja, quiero ir saludar al otro. No, hermano. Perdió contacto con su realidad, por eso tiene miedos internos. Tiene alucinaciones porque dice, voy a irlo a saludar y peor si le caigo mal, y peor si tiene alucinaciones. No tiene usted la mente, no tiene usted la gracia de Cristo para poder ir y hacer lo que tiene que hacer. Eso es en la realidad. Pero cuando se pierde el contacto con la realidad, se llena de temores, de perezas, de acomodamientos, de inconformidades, por ausencia del conocimiento de la palabra que manifiesta una realidad espiritual. Hay unas locuras que dicen que son paranoicos, ¿verdad? La locura de los paranoicos. Dicen que son aquellos que piensan que todos lo están siguiendo. ¿No ha visto usted cristianos que dicen, es que a mí todos me envidian? ¿Y qué le envidian? Tal vez su mal carácter. Yo siempre, están tal vez platicando dos muchachas o dos jóvenes o dos hermanos ahí, de mí están hablando, de plano que de mí están hablando. Hay locos paranoicos, hermano. No solamente allá, también aquí. Ese apóstol por mí lo está diciendo. Déjese cuento. Yo lo quiero, lo amo, loco o cuerdo, lo quiero y lo amo. Que algún día lo sanará el Señor, ¿verdad? Y lo hará fortachón y que podrá decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O hay una locura también que le dicen esquizofrenia catatónica. Son los que tienen problemas para moverse, ¿verdad? Miren, hay cristianos que le dicen, vamos a hacer tal cosa. Son cristianos catatónicos. Ay, hermano, ¿será que podemos? ¿Será que va a salir bien? Hermanos, le piden permiso un pie para mover al otro, hermano. Porque perdieron contacto con su realidad. Ay, Dios. ¿Sabe cuál es una de las consecuencias de los cristianos que pierden contacto de su realidad espiritual? Se pelean con Dios.
Los gran poderosos locos se pelean con Dios. ¿No ha visto usted que hay gente que se pelea con Dios? Perdió contacto con su realidad. No sabe quién es Dios. No dimensiona qué cosas Dios ha hecho por él. No sabe que por su misericordia él está vivo o ella está viva. Se pelea con Dios, es que todo me sale mal. Creo que Dios tiene la culpa por eso. Se pelean con Dios. ¿Sabe qué dice Deuteronomio 32:6? Deuteronomio 32:6 dice, mire qué dice: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante? ¿No es Él tu Padre que te crió? Él te hizo y te estableció. Mire, los locos en la realidad le pegan a su mamá y a su papá, ¿o no? Entonces los locos espirituales también se pelean con Dios y dice: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante? Perdieron el contacto con su realidad y se atreven a pelear con Dios. ¿Quién pelea con Dios? Dice que una vez el Señor, pactando con el hombre, ¿verdad?, para que fuésemos herederos de las promesas, dio un vistazo a todo su alrededor y dice que no habiendo más por quien jurar, dice, juró por sí mismo. O sea, no hay otro mayor que él. Pues no habiendo ningún otro mayor que él, juró por sí mismo. Y dijo a Abraham: en ti van a ser benditas las familias de la tierra, ¿verdad? Hermano, hermana, vamos a la iglesia. Estoy peleado con Dios. Usted dígale: achulá. Deuteronomio 32:6, léelo, decirle, ¿verdad? Dice en el verso 30, en el verso 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción, dice en el verso 5, no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante? ¿No es Él tu Padre que te crió? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Y ahí sigue, hermano, ahí lo lee usted. El cristiano que pierde su contacto con la realidad se pelea con Dios. Se pelea con Dios. David, cuando Saúl lo estaba persiguiendo y se fue allá por los siervos del rey Aquis, creo que es, ¿verdad? Aquis, el rey de Gat, ¿se recuerda, va? Y cuando dijeron: ¿no es este el muchacho por el que gritaban todas las mujeres en Jerusalén? Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. A este está buscando el rey Aquis. Agarrémoslo, dice, ¿verdad? Y lo agarraron y se lo llevaron allá con Aquis, el rey de Gat. Y David empezó a tirar saliva por toda la barba, ¿va? Y ese sí se hizo el loco, mire. Pero por salvarse, no porque haya perdido el contacto con la realidad. Ese se hizo el loco y dice que escribía en las paredes, escribía en las puertas
y estaba babeando y se alborotó el pelo y después cuando ya lo vio el rey Aquis, dijo, ya este loco, este demente, ¿para qué me lo trajeron aquí? Sáquenlo de aquí. Él se aprovechó la locura, hizo que el rey Aquis no viera su realidad. Al que desconectó de la realidad fue al rey. Pero usted no se debe desconectar de la realidad, aunque finja ser loco. Hermano, mire, ¿cuántos hablan lenguas aquí? Levante las manitas, porque un día los voy a poner a adorar en lenguas, ¿verdad? Mire, todos deberían hablar lenguas. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 23, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿No dirán que están locos? Así que las lenguas son una señal para los incrédulos, dice. Y la profecía es para los creyentes. Otra versión dice, si estando la iglesia reunida y están hablando lenguas, si entra alguien que no ha oído de los dones espirituales y los oye ejercer los dones espirituales, van a decir que están locos, dice. Pero eso no es una locura, es una realidad espiritual. Es nuestra realidad espiritual. Como la liberación de demonios en las personas es una realidad espiritual. Entonces tenemos que entender que nuestro contacto con la realidad nos hace permanecer cuerdos en lo que creemos. Y cuando perdemos contacto con nuestra realidad espiritual, empezamos a retroceder, perdemos conocimiento, nos volvemos apáticos, nos volvemos insociables, nos volvemos psicóticos, como que a todos les caigo mal. Mire, hay gente que tiene tal grado de pérdida de su realidad que le es más fácil hacer enemigos que amigos. Está peleado con medio mundo. Solo los locos viven peleados con medio mundo, porque perdieron contacto con su realidad. ¿Qué otro les digo aquí? El Señor le dijo a Saúl que lo iba a perpetuar en el reino sobre Israel, a él y a su descendencia. Solo tienes que obedecerle. O sea, en otras palabras, le estaba diciendo lo que yo le estaba diciendo de Deuteronomio 28. No te voy a herir con locura si tú me obedeces. Si tú me obedeces. Pero Saúl le desobedeció. ¿Qué significa eso? Que Saúl perdió de vista su realidad. Lo pusieron como rey y no funcionó como rey. No obedeció como rey. Perdió de vista su realidad. Y entonces le dijeron que destruyera a todos los amalecitas. No lo hizo como Dios le había dicho. Regresa. Y Saúl está ahí viendo que vienen ya por Gilgal todos los animales que habían perdonado la vida y aún se había traído a los reyes. Y Samuel lo va a visitar y le dice: locamente has hecho. Primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 13. Locamente has hecho.
No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Híjole. ¿Por qué le quitaron el reino? Por loco. Perdió de vista su realidad. Y cuando el cristiano pierde de vista su realidad, hace las cosas como él quiere, no como Dios manda. El loco es el único que hace las cosas como él quiere. El que perdió contacto con su realidad espiritual, el que perdió el esquema espiritual, el que perdió los mandamientos, perdió las promesas, perdió los pactos, perdió las oportunidades que Dios le había dado, es porque dejó de tener contacto con su realidad espiritual. No perdamos el contacto con nuestra realidad. Entonces nosotros tenemos que volver al contacto con nuestra realidad. Si bien es cierto que para el mundo la predicación es una locura, pero la predicación nos da a nosotros la verdadera realidad espiritual. Nos manifiesta la realidad espiritual a través de la palabra. Nos dieron mandamientos, nos dieron la palabra para adquirir sabiduría, para adquirir inteligencia, prudencia, justicia, equidad, y que en esa palabra que el Señor nos ha dado, nosotros tenemos el fundamento de una realidad espiritual, y que no la debemos perder de vista, porque ahí tenemos muchas cosas que hacer, y si nosotros perdemos de vista esa realidad, vamos a estar perezosos, sin energía, sin ganas de hacer nada, pensando que a todos les caemos mal, pensando que con alucinaciones de que deberíamos de hacer esto y vamos a hacer lo otro, pero a la hora de rajar ocote no están. ¿No ha visto usted que hay cristianos que dicen, hermano, hagamos tal cosa? Dice, y ya cuando se empezó, dice, hermano, ¿qué pasó? Es que fíjese que tenía mucho que hacer, hermano, no pude venir, pero fíjese, perdió contacto, solo estaba alucinando. Perdió contacto con su realidad. Hay locos que tienen buenas ideas, hermano, pero no tienen, porque perdieron contacto con la realidad, pero tienen buenas ideas, hermano. Está igual que aquel que se le zafaron los chuchos de su carro, ¿verdad? Y se paró frente al manicomio, ¿eh? Y estaba de pensar, ¿cómo aprieto esta llanta? Se quedaron tirados todos los chuchos, los tornillos estos, las tuercas estas. Y el loquito viéndolo en la malla, ¿verdad? Quítele uno a cada llanta y póngale ahí, dijo, y así se va. Veras pues, ¿verdad? Pero usted, ¿por qué está ahí con los locos si usted no debería estar ahí? Yo soy loco, pero no bruto, le dijo, ¿verdad? Eso no es bíblico, hermano. Hay dos locos que tienen buenas ideas, hermano. Lástima que perdieron el contacto con su realidad. Yo quiero esta noche dejarlo acá. Y quisiera que si usted perdió contacto con la realidad espiritual por la cual usted fue llamado y comprado con la sangre de Jesús, usted pueda decirle al Señor esta noche, Señor, que yo no pierda de vista tu palabra,
que no pierda de vista el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que no pierda de vista tus bondades y tus misericordias que has hecho con mi familia, conmigo, todos los días de mi vida, y que pueda hacer memoria y que no te pague como loco, sino te pueda buscar y servir con ánimo pronto, sin pereza, sino con diligencia y con rectitud delante de ti. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y le decimos al Señor, ¿por qué no levanta su mano derecha y dígale: Señor, yo quiero tener un contacto claro con mi realidad espiritual? Yo creo, Señor, que si he dejado de tener gozo, si he dejado de tener comunión, es porque perdí contacto con tu realidad, con la realidad espiritual. Muchos cristianos, hermano, en este tiempo